Tornem en el tutorial de Illustrator. Los objetos que tengo por aquí están agrupados, como explicaba en la anterior parte del video tutorial, y igualmente, aunque estén agrupados, sí que si miramos en capas por dentro podemos ver que se pueden, seleccionando cada uno de los elementos, moverlos por separado. Esto también se puede hacer de una manera bastante práctica, que es hacer doble clic encima del objeto agrupado y entonces Illustrator nos lleva, se ve en la barra de arriba, que nos ha metido dentro del grupo. Esto es un modo de aislamiento que se llama, en el que podemos mover solo las piezas que están dentro del grupo y el otro grupo se ha quedado fuera. Ya no tiene nada que ver. En cuanto queramos podemos tirar hacia atrás en esta flechita que hay aquí y entonces ya sí que tenemos de nuevo el grupo entero para poder trabajarlo. Grupo entero, doble clic encima, unidades internas. Esto no hay ningún problema, siempre podemos tocar cualquiera de las unidades, tanto en grupo como una por una. Vale. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado, que es trabajar con la herramienta plumilla. La herramienta plumilla aparece en cualquier programa vectorial, en Photoshop también aparece, incluso en algunos de postproducción como After Effects también aparece esta herramienta. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner las reglas, ver, mostrar reglas y también vamos a poner la cuadrícula aquí abajo. Perfecto, también me interesa poner ajustar a cuadrícula. Esto lo que hace es que cuando estemos trabajando, diseñando una forma, si tenemos la cuadrícula es más fácil situarnos y además ajustar a la cuadrícula lo que hace es que se pega a los puntos. Es importante que cuando quitéis la cuadrícula, quitéis también ajustar a la cuadrícula, porque si no, no funcionará con demasiada libertad las herramientas de creación de objetos. Bueno, os explico un poco. Hago un poquito más pequeño el espacio, me voy con el zoom hacia atrás y ahora lo que os voy a enseñar es cómo funciona un poco la plumilla. La plumilla es una herramienta que cuesta bastante cogerle el truco. Lo más básico, haces un punto haciendo clic, te vas a otra parte y haces clic. Si vamos hacia arriba, hace diagonales, pero si nos situamos vertical o horizontalmente en la misma línea, hace rectas, horizontales o verticales, solo haciendo un punto, no hace falta arrastrar, haciendo clic. Luego cerramos y ya tenemos una forma. Es muy parecido a lo que hemos hecho antes con los polígonos, con los cuadrados, incluso modificando con la herramienta selección directa, pero simplemente esta herramienta es que genera cualquier tipo de forma. Todos los logotipos y todos los diseños normalmente es una combinación entre esta herramienta y las otras de formas que hemos visto antes. Bueno, pues simplemente borro y quiero que veáis que esta herramienta tiene más aplicaciones. Si hago clic aquí y ahora en vez de hacer clic, hago clic y arrastro, crea y genera una curva. O sea, no solo está limitado a líneas horizontales, verticales o diagonales, sino que permite crear formas curvas. Esto que sale aquí, como explicaba antes, es el vector direccional, te indica hacia dónde va la siguiente curva que va a salir, con lo cual clico aquí y lo que me va a generar es una curva saliente hacia donde indica el vector direccional y donde se pone el punto siguiente. Clico y si no arrastro me lo deja así, pero si arrastro todavía puedo modificar más la curva. Perfecto. Ahora suelto. Me pongo por aquí y arrastro también. Fijaros cómo la curva normalmente va hacia la forma que deja el vector direccional y que luego lo que estoy haciendo ahora, arrastrando, es modificar la curva que estamos realizando ahora mismo. De acuerdo. Esto es bastante complejo al principio, cuesta, Cierro aquí y estiro un poco. Esto se puede obviamente modificar, tanto ahora como antes, al hacerlo directamente. Lo voy a hacer para que lo veáis. Esto ya cuesta un poco más porque implica que manejemos varias teclas a la vez. Bueno. Clico y arrastro. ¿Lo veis? Vale, pues no suelto el ratón. Pulso la barra espaciadora sin soltar ni el botón izquierdo ni el ratón. Todo pulsado. Barra espaciadora, botón izquierdo, ratón. Y ahora muevo. El nodo vectorial se mueve conmigo. Lo sitúo donde me interesa y suelto la barra espaciadora.
ahora sí que puedo modificar el vector. Suelto y lo tengo. Esto es muy útil cuando me equivoco de sitio y simplemente le doy a la barra espaciadora y lo desplazo. De acuerdo. Otra opción. Clico aquí y arrastro. Fijaros cuando se queda un vector direccional mucho más para abajo del punto siguiente donde nos vamos a situar, cómo la curva hace una cosa diferente, ¿eh? El vector direccional manda. ¿Qué pasa si ahora no he soltado aún? Quiero modificar la dirección del siguiente vector y lo quiero poner hacia abajo, justo hacia abajo. Bueno, pues hay que pulsar Alt. Lo dejo pulsado, muevo con el ratón y esto lo que hace es cambiar la dirección del vector nuevo. Suelto y ahora clico, me hace una recta, clico, arrastro y si quiero cambiar de nuevo el vector direccional, pulso Alt y lo redirijo hacia donde me interesa. Suelto y ahora cierro el vector. Vale. Ahora voy a hacer un reloj de arena, la silueta. Cuento 4 cuadros. Lo voy a hacer de golpe, de la manera más difícil. Clic aquí. Clic aquí. Ahora voy a contar unos cuadritos más para abajo. Más o menos 3 y en medio. Clico y arrastro. ¿Vale? Podría soltar perfectamente ahora. Pero si suelto, la próxima curva va a salir hacia la izquierda. Entonces es mejor que pulse Alt y cambie el vector sin soltar el ratón para que la curva siguiente que sale abajo salga simétrica inversamente. Suelto, entonces se fija. Suelto el clic izquierdo, después suelto Alt y se queda fijado. Bajo un pelín, cuento otros 3 hacia abajo y ahora simplemente hago clic. Como ya he dejado posicionado el vector direccional, ahora la curva me la hace perfecta. Como lo que necesito ahora es una recta, no me preocupo. Clico 4 cuadrados hacia la izquierda y me hace la curva. Aquí tenemos un problema. Quiero hacer otra vez la misma figura, pero si me pongo en este punto, lo que hace es borrar. Cuidado, porque la plumilla entiende que cuando te pones en un sitio donde no hay punto, quieres añadir uno más y si te pones en uno que hay, lo quieres restar. Entonces es importante que lo que hagamos es ponernos un poco antes. También es importante quitar el relleno para que no nos moleste. Es muy fácil. Relleno sin relleno. Después se puede volver a añadir y no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es situarme un poquito antes. Clico y dejo clicado. Arrastro un poquito hasta que más o menos tengo la misma curva. Ahora necesito desplazarla. Clico la barra espaciadora, no suelto en el ratón, sino que desplazo y me pongo en medio. Cuando lo tengo, suelto la barra espaciadora, eso significa que lo fijamos, y le doy a Alt para cambiar el vector direccional y ponerlo en el otro lado. Suelto y ya tengo la curva. Y ahora me voy al último punto de cierre, como la curva y el vector direccional ya están puestos de manera que me va a hacer simétricamente lo inverso que tengo aquí. Clico y reloj de arena. Le pongo el color, ya lo tengo. Paciencia. De acuerdo. Bueno, pues este es básicamente como se hacen prácticamente todas las figuras que veis, bueno, en casi todas partes, decoraciones sobre textos, sobre interfaces en revistas, logotipos, cajetillas de tabaco, envoltorios, todo el packaging básicamente funciona con esto. Algunos mezclan también con Photoshop, pero todas las formas suelen hacerse con programas vectoriales. Voy a hacerlo un pelín más pequeñito. Y ahora le voy a hacer un círculo. Voy a ponerlo todo del mismo color. Todo azul. Voy a dejar aparte esta cosita y vamos a hacer un círculo. Mira la herramienta que hay por aquí. Os voy a enseñar una cosa que funciona bastante bien cuando se le tiene el truquito pillado. Hago un círculo, pulso mayúsculas y hago un círculo grande. Ahora necesito otro círculo como este, pero un poquito más pequeño. Entonces, hay una opción
que es la herramienta transformar, que la tenemos aquí. ¿La veis? Herramienta escala. Vale. Pues si me pongo en medio, bueno, primero hago doble clic encima de la herramienta, me sale un panel. Esto básicamente funciona casi siempre. Haces doble clic encima de una herramienta y te salen opciones, ¿eh? Pero para transformar, rotar y demás es también interesante, aparte de hacerlo manualmente, que a veces busquemos estas herramientas porque tienen parámetros numéricos, y esto es muy importante para el diseñador gráfico. Entonces quiero hacer una copia de esto un poquito más pequeña. Le digo en escala 90. Le digo previsualizar, ¿vale? Y ahora nos lo está haciendo un poco más pequeño, pero lo que quiero es tener dos, uno grande y otro pequeño. ¿Por qué? Porque luego los voy a perforar. Entonces, le doy a copiar. Ahora tengo dos, os lo aseguro. Le doy a control Y y veis que hay dos vectores, ¿eh? Cambio el color para que se vea y tenemos dos. Lo voy a repetir, ¿vale? Ahora solo tengo uno. Le doy a la herramienta escala, doble clic encima, y entonces le digo escala 90%, un 10% más pequeño, le doy a copiar y tengo dos, uno más grande, otro más pequeño. Vale, ahora lo que necesito es perforar. Bien, ¿cómo se hace esto? Selecciono dos. ¿De acuerdo? Me voy a ventana y he de buscar una cosa que se llama busca trazos. Esto en inglés, si alguno tiene el programa, se llama Pathfinder. Bueno, lo que hace este panel es combinar figuras, ¿eh? Cogemos dos figuras, 3, 4, las que hagan falta. El primer icono suma, el segundo resta, el tercero hace intersecciones y el cuarto excluye. Bueno, con el de restar y el de sumar ya tenemos bastante para empezar, ¿eh? Fijaros. El de arriba resta al de abajo, restar, clic, y le hace un agujero. De acuerdo. Una vez hecho esto, ¿lo tenemos? Perfecto. Voy a coger a esta señora y al círculo, y lo selecciono a los dos. ¿Veis que no están centrados del todo? Bueno, pues este programa sí que tiene un panel que se llama alinear, ventana, alinear, que me permite alinear y distribuir los objetos, ¿eh? Lo puedo alinear en la misma página, si lo queremos, por ejemplo, con la mesa de trabajo entera, y le decimos alinea centrado, verticalmente, todo, tanto el reloj como el círculo que está perforado está alineado en el centro de la mesa, y ahora verticalmente. Ya tenemos todo bien puesto, no hace falta saber matemáticas ni medir demasiado, sino simplemente jugar con estas opciones. Hay muchas más por aquí, obviamente. De acuerdo, ahora lo que voy a hacer es agruparlo. Lo voy a convertir en un grupo para poder moverlo siempre junto, agrupar, y que se llame logo. No es que sea un logo especialmente bonito, pero simplemente es un ejemplo para que trabajéis de la manera más sencilla posible al principio. Obviamente con estos programas hay que trabajar siempre primero con la técnica, aprendiendo el programa, y después llevamos a los fundamentos de diseño gráfico, de composición y demás. Primero es pillar la técnica. De acuerdo. Opciones. ¿Cómo se guardan los archivos de Illustrator? Para terminar, se guardan como .ai. Es el tipo o archivo nativo de Illustrator. Por ejemplo, le pongo logo, AI, Illustrator. Illustrator lo reconoce perfectamente. Esta sería la opción de trabajo. Luego, para exportar, si queréis llevarlo a una imprenta o importarlo a cualquier sitio, llevarlo para imprimir, el EPS es un archivo genérico de gráfico vectorial que lo abriría casi cualquier programa. Entonces no hay ningún problema. Así lo podéis llevar. Si tiene más de una página, hoy día se estila mucho, por ejemplo, hacer un díptico, un tríptico o un libretito, se estila mucho la opción PDF. Yo haría una copia aparte del punto AI. Y después, si lo queréis exportar para web, aquí no simplemente decirle que todo 100% compatible,
hay una opción que se llama guardar para web y dispositivos. Si le damos, veréis que nos sale todo recortado con transparencia y tenemos las opciones típicas para web: JPG, GIF, PNG24. El JPG sería para imágenes que no tienen transparencias, con lo cual en este caso no nos interesa. El GIF sí que tiene transparencias, lo que pasa que ojo con el GIF, porque a veces deja puntos semitransparentes y hay que depurarlo un poco. El PNG24 sí que te mantiene las transparencias perfectamente. Espero que se vea bien que la transparencia ahora aquí es exacta con el PNG24. Esto en el caso de exportarlo para Dreamweaver en mapa de bits para una web. En el caso de querer trabajarlo en Flash, es bastante sencillo. Adobe te permite copiar desde aquí, abrir Flash y pegar, y ya te lo copia directamente como un vector, totalmente editable. Otra opción es abrir Flash y tener el archivo de Illustrator, el .ai, guardado en el disco duro, y desde Flash dices archivo, importar, seleccionas el .ai, el que acabamos de crear con el nombre logo, y te lo introduce dentro de la biblioteca o directamente en el espacio de trabajo de Flash. O sea, totalmente compatible 100% con el tema vector. No te lo convertiría en mapa de bits. Molt bé, fins aquí el vídeo tutorial d'Illustrator.